Hola. Hola, mucho gusto saludarte, un placer estar contigo de nuevo. Ay, igualmente, doctor, de veras, un verdadero placer saludarle. Oiga, muchos temas que platicar con usted y ojalá el tiempo nos lo permita. Eh, Me gustaría empezar por la especialidad que tiene, este tema de movilidad, de hacer ciudad, cómo construir mejores zonas metropolitanas de Guadalajara. Platicábamos de lo bien que en el pasado, lo bien que podría ayudar la línea 3 del tren ligero. Y tenemos 4 días ahora con Mi Macro, unidades articuladas que corren por una parte del periférico, no por todo. Dejaron o excluyeron a Tonalá. En principio, si está informado de estos datos, doctor, ¿y qué opina? Estoy informado, evidentemente estoy en Nairobi, pero Mm. Guadalajara es mi ciudad. Leo y intento siempre estar al tanto de lo que está sucediendo. Por supuesto que felicito al gobierno del estado por la inauguración de Mi Macro. Me parece que es una medida importante porque fíjate que el transporte público, y eso no lo dije yo, lo dijo Mocus, el alcalde de Así es. Bogotá, hace muchos años, con quien tuve la oportunidad de trabajar varias veces, es que el transporte en el mundo, y sobre todo en los países como el nuestro, es primero y antes que nada un problema político. Ujú. Y, y como tal, los concesionarios, las rutas que pasan 10 veces por el mismo lugar, que van todas radialmente al centro, etcétera, me parece que hay una dinámica que está cambiando eso. Y este sería un punto a favor de lo que se está haciendo en Jalisco, digamos. Es que ha habido una cierta visión y autoridad para poder enfrentar todos estos intereses creados que muchas veces derivan casi a formas de mafia, en donde el transporte público solo podrá ser público cuando se constituye en un bien público superior a estos intereses privados. Y me parece que ahí hubo ciertas cosas que nos movieron en esa dirección. Ahora, hay cosas que todavía, mi macro es importante, la línea 3, la 4 que puede empezar, otras cosas de movilidad en la ciudad, como que me parece muy, muy acertado, interesante, mi bicicleta, mi bici, pero, ¿sabes? El transporte no puede disociarse del desarrollo y la planeación de la ciudad. Y sé que esto suena muy banal y muy simple, pero mira, cuando la ciudad, la zona metropolitana, creció casi 3 veces más que los habitantes de la ciudad, significa que nos expandimos en periferias de periferias donde no era necesario llevar transportes públicos y donde además, así las autoridades quisieran llevarlo, como había muy bajas densidades y todavía las hay residenciales, entonces el costo de la falta de masa crítica para el transporte hace muy inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista fundamental del cambio climático, que ese transporte funcione bien. Entonces, tenemos que repensar algunas cosas. Y yo creo que la pandemia nos ha sido una escuela en donde tenemos que regresar a una pedagogía simple, en donde no solo hablemos de transporte, hablemos de densidades, Ujú. hablemos de distancias, proximidad y algo fundamental. Yo estudié y publicamos un libro recientemente que se llama Ciudades y Pandemia. Estudiamos 1.700 ciudades en el mundo y analizamos cómo estaban antes de la pandemia, cómo fueron afectadas por ella y qué tipo de respuestas se instrumentaron. Y evidentemente esto nos sirvió mucho para localizar dónde había buenas prácticas y cuál era el ingrediente de éxito de estas prácticas. Y entonces, vinculado al transporte, necesitamos repensar la ciudad desde una perspectiva diferente, no de municipios aislados, aunque hoy día con partidos similares, partidos más o menos todos de la misma extracción política, podría favorizarse, pero la realidad es que la respuesta al transporte público y a la movilidad tiene que ver con una visión en donde repansemos las comunidades, los barrios sustentables, los barrios ecológicos, y el transporte sea una respuesta a necesidades de rearticular en una noción de proximidad. Ujú. Eso no está pasando, porque al contrario, hay cada vez
más alejamiento, cada vez más rompimientos, y el transporte no estuvo a la altura de ese tipo de cosas, porque la planeación tampoco lo estuvo. Y entonces a mí me parece que esa articulación sería muy necesaria, en donde pudiéramos decir un poco, no sé si lo han oído, la ciudad de los 15 minutos, Ah, sí. en 15 minutos alrededor de donde estás, que haya los satisfactores necesarios. Evidentemente en nuestras sociedades sería difícil tal vez, pero sí una sociedad en donde esta noción de barrio, de comunidad, de participación, de relocalización de muchas de las periferias y de las ventajas que podría traer zonas centrales diferentes, el transporte funcionaría de manera diferente. Ujú. Otras cosas que no funcionan, te diría, por ejemplo, todavía hoy día en la zona metropolitana de Guadalajara, datos tal vez un poco atrasados de cuando hicimos un estudio, 50, 60 habitantes de cada 100 usan el automóvil. Y por un lado, y por otro, hubo más nacimientos de automóviles que de niños Así es. en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, no se podrá hacer frente con estas respuestas, que repito, son las adecuadas de promoción de movilidad integral, como lo mencionó el gobernador, si no se hace el transporte público una oferta real para aquellos que tienen un automóvil, no solamente para los que no lo tienen. Y ese cambio sería fundamental porque yo con un auto podría, como lo hacen muchas ciudades en el mundo, decidir tomar el transporte público, y en el momento que se hiciera así, habría un cambio muy sustantivo en la noción que habría entre ciudad, transporte, planeación, acceso a la ciudad, Así es. etcétera. Totalmente de acuerdo, doctor, porque lo digo abiertamente y muy sinceramente, yo quisiera dejar el auto, pero la forma en que está diseñado en zona metropolitana de Guadalajara no tengo esa oferta real, como usted lo señala. Perdería todo el día. Y está hablando hace unos minutitos también de pues ese acercamiento a ciudades de 15 minutos. Entonces sí, sí está tremendo. Doctor López Moreno, desafortunadamente tenemos muy poquito tiempo y Entiendo. yo le agradezco mucho estos minutos. Ojalá pronto hagamos otro enlace, otro encuentro. Pero quiero que le hable a nuestra audiencia brevemente de esta nueva faceta de fotógrafo que tiene una exposición en el MUSA que me parece maravillosa, y su equipo nos hace llegar una fotografía. Yo la elegí, doctor, para nuestra audiencia. Me encantó, la pongo aquí en pantalla, la vamos a regalar también vía WhatsApp. ¿Dónde fue tomada esta fotografía, doctor? ¿De qué se trata? Háblanos de esta faceta. Mire, bueno, primero, tengo varios años, siempre lo dije, la ONU me ha dado grandes satisfactores, y uno de ellos la posibilidad de viajar y encontrarme con este tipo de mundos, contextos tan diversos y tan diferentes. Y pensé que los textos, los números, no eran suficientes para explicar muchas de estas realidades, como lo puede hacer una fotografía. Este es un campo de refugiados en Djibouti, en el Cuerno de África, de gente que viene de Yemen, en la guerra entre Yemen y Arabia Saudita. Y estas gentes, como lo puedes ver, pues son musulmanes, pero esta mujer hace como un mimetismo entre, esa es su casa, hecha de lo que puede, trapos, ropa, cosas así, y ella misma entonces se cubre así porque así es su vida. Entonces me parece interesante rescatar aquí esta vida de abandono, estos campos de refugiados que son realidades ocultas, gente que vive en condiciones difíciles, Ujú. pero que no son tan ajenos a nosotros. Y me parece que es importante en esta lógica presentar a través de la fotografía, y entonces aprovecho el comercial a que vayan al MUSA, que es, me parece, el museo más hermoso de Guadalajara en términos de arte, y puedan ver esta exhibición que presenta 60, 70 fotografías de diferentes lugares del mundo, muchas de ellas de África, donde he estado en los últimos años, y que pudieran ver realidades como estas, que son gente común y ordinaria, pero a través de una gramática simple de la fotografía, intentar cautivar y presentar este mensaje de cómo estamos, qué queremos, qué somos, y sobre todo cómo nos vemos con los demás, y la fotografía se convierte en un cierto tipo de espejo sobre nosotros mismos. Doctor López Moreno, un enorme placer volverle a saludar. Le mando un abrazo y muchas gracias. Otro para ti, que estés muy bien. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta Adiós. luego, doctor. Gracias. Bueno.